Este cuento, no sé si alguna vez lo habrás escuchado, es un cuento muy antiguo y va a evocar, a despertar en ti esa autoestima que a veces es muy probable que no sientas. Todas las personas, alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido pequeñitas, nos hemos sentido con miedos, hemos sentido de que no somos suficientes. Con este cuento quiero evocar esa parte de ti de grandeza, probablemente te haga pensar y te haga sentir quién realmente eres. Soy Almudena Pérez y soy mentora en oratoria y neurocomunicación. Soy escritora de la saga Yo Soy Comunicación. Los libros los puedes encontrar en mi web y voy a contarte este cuento. Me apetece mucho compartirte este cuento porque con este cuento vas a poder entender cómo tú en esencia eres una parte divina de la creación, inclusive si estás pasando por algún mal momento. Déjame compartirte algo. Había una vez un niño que le pidió a su abuelo que lo dejara acompañarle al campo. El abuelo era agricultor y el abuelo todos los fines de semana iba al campo a regar, iba al campo a plantar y a cuidar sus árboles y sus plantas. Este niño los fines de semana, cuando no tenía cole, le encantaba irse con el abuelo. El niño tenía unos 5 años. Cuando el niño empezó a querer ir al campo, ya podía andar bien, corría, empezó a jugar con el abuelo los fines de semana. El niño le decía, abuelo, quiero ir contigo al campo, quiero ver qué haces en el campo, llévame los fines de semana cuando no tengo cole. Y el abuelo comenzó a llevárselo los fines de semana. El niño era un observador consciente. Cuando somos pequeñas, estamos observándolo todo, aprendiendo de la realidad. Sabemos mirar, sabemos escuchar. Este niño lo miraba todo con grandiosa curiosidad. ¡Ah! Mi abuelo me lleva en la moto, el campo está por aquí, por allá. Todo lo observaba. Algo muy natural de nuestra curiosidad de pequeños. El niño observó que el abuelo en la moto echaba dos tinajas, una a la derecha y una a la izquierda. Tenía un cerón y echaba en la parte de la derecha una tinaja de plata y en la parte de la izquierda una tinaja de oro, de color dorado. Ok, todos los días el abuelo llenaba esas dos tinajas de agua y se la llevaba al campo para regar sus pequeñas plantitas y un pequeño huerto que tenía. Curiosamente, cuando sacaba las tinajas de su cerón y las transportaba hasta el pequeño huerto de su campo, había una, la de oro, que estaba partida, estaba un poco rajada y resumía un poco de agua. El abuelo lo sabía, pero seguía llevando la tinaja. Cada día sacaba de la moto esas dos tinajas con el agua, una iba completa y la otra tinaja iba perdiendo un poco de agua. Al día siguiente, el abuelo volvía a hacer la misma acción. Llenaba las dos tinajas y las llevaba al campo. Las sacaba de la moto y con esas dos tinajas se dirigía hacia su huerto. Una iba completa, pero la otra iba perdiendo un poco de agua. Mínimo, pero iba perdiendo. Así un fin de semana tras otro y tras otro. Pasaron algunos meses y la tinaja de oro, que estaba un poco requebrajada, empezó por el peso del agua y por la edad que tenía a requebrajarse un poco más. Por lo tanto, empezó a hacerse una grieta un poco más profunda y perdía un poco más de agua. El abuelo lo sabía, lo veía cuando llenaba la tinaja cada mañana de agua, pero aún así se la seguía llevando. Y así un mes y otro y otro. El niño, que era un observador consciente, cuando había pasado un año le pregunta al abuelo, abuelo, todos los días venimos con dos tinajas, una de plata que está totalmente llena, completa, es nueva y que te lleva mucha agua, y la otra de oro, pero la tinaja de oro ya está vieja, está rotita, tiene fugas, cada vez tiene más fugas y está perdiendo agua, y cuando llegas al campo solo tiene la mitad de agua de la tinaja, no la llevas entera. ¿Por qué sigues?
llevándote esta tinaja? Si estás perdiendo agua, estás desperdiciando agua, abuelo, ¿no lo ves? El abuelo miró al niño, le sonrió y le dijo: observa mañana por qué me la traigo. Te voy a pedir a que observes para que veas por qué sigo trayéndome esta tinaja. Al día siguiente, el abuelo volvió a coger las 2 tinajas, las llenó, se la volvió a llevar al campo, las sacaba de su cerón y empezaba a caminar con las 2 tinajas. Una de ellas iba perdiendo agua, la otra iba completa. Llegaba al huerto, echaba el agua en su huerto. Una botella y media. No tenía las 2, solo tenía una y media. La otra la había perdido por el camino. Y el niño, por más que miraba, decía: mi abuelo está perdiendo el tiempo, mi abuelo está desperdiciando el agua, mi abuelo tiene que cambiar esta tinaja. Cuando terminó de regar, le dijo a su nieto: ¿has observado qué ha pasado? Y el abuelo le dijo, y el niño le dijo: sigo sin entender qué ha pasado, abuelo, porque estás perdiendo el tiempo. Podías venir con una tinaja nueva y esta tinaja nueva te traería más agua. No lo entiendo. Y entonces el abuelo lo sentó en su regazo y le dijo: observa cómo he sacado provecho de lo que ocurre en la vida. Yo sé que la tinaja de plata está completa y me trae el agua completa, pero también sé que la tinaja de oro, primero en su día fue una tinaja completa y me rellenaba, la rellenaba hasta arriba y traía el agua completa. Con el paso de los años, la tinaja está haciendo también su función, que es permitirse quebrarse. Y se ha roto, se está estropeando, está bien, pero esta tinaja tiene un doble valor para mí. El niño lo miró y le dijo: no lo entiendo, si está rota, ¿qué valor va a tener si está rota? El abuelo le dijo: no has sabido mirar de verdad. Si hubieras sabido mirar, te habrías dado cuenta que cuando yo observé que esta tinaja se rompió, empecé a plantar flores por el camino desde casa a mi huerto. Y la función de esta tinaja de oro que está requebrajada y que va dejando caer agua, que está perdiendo agua, es la función de ir regando las flores del camino. El niño se quedó absorto y entonces el abuelo concluyó así: a veces pensamos que cuando nos rompemos, ya no servimos para nada y no es verdad. Aprovechemos esa fragilidad, que no por eso tenemos que ser menos para sentir quiénes somos. Las personas, al igual que las tinajas en la vida, nos rompemos por procesos de separación, por procesos de duelos, de pérdidas, de cambios de vida, de trabajo. Nos perdemos o nos rompemos en la vida, pero eso no significa que no seamos valiosos y que no estemos contribuyendo al aprendizaje vital de la vida. El abuelo sabía que aquella tinaja rota iba a seguir regando, pero de una forma diferente su campo, inclusive su recorrido. Y años más tarde, lo que había hecho había aprovechado la oportunidad de esa tinaja de oro rota, y lo que había hecho era tener un camino desde su casa a su huerto lleno de flores. Y esas flores eran gracias a esa rotura de la tinaja de oro. Al igual que la tinaja de oro, tú y yo nos hemos roto muchas veces en el camino, pero aprendamos a ver la abundancia y la bondad de aquello que nos ha enseñado ese dolor, que nos ha enseñado esas roturas que hemos aprendido en el camino. A veces tenemos que rompernos y permitirnos rompernos para ver cuánto bien hemos generado en nuestro alrededor, o inclusive dejar paso a algo mejor. Las personas más rotas también han dejado un legado de grandeza en la vida, porque que seas vulnerable o que estés pasando por un momento no significa que seas así. Inclusive tu grandeza está en tus aprendizajes. El huevo ha de romperse desde el interior al exterior para dar vida. Así nace el pollito, rompiéndose. Igual el gusano que se transforma en mariposa. De igual manera,
Puede que seas una tinaja que esté rota y requebrajada y puede que lleves mucho tiempo así, pero observa que sigues siendo válida. Observa qué hacer con ese agua que estás perdiendo por el camino. Observa y gira ese pensamiento en torno a ti y aprovecha esa circunstancia o vivencia que estás teniendo para tener un aprendizaje que te haga amarte de verdad. Perdónate en tus procesos, reconócete, no te compares con las tinajas de plata, porque eres única, irrepetible, y tú inclusive con tus roturas tienes un valor incalculable, porque riegas el mundo de una forma mucho más diferente que lo hacen otras personas. Permítete, permítete que tu forma y tu identidad y tus procesos sean una guía en tu camino y sean el aprendizaje para las jóvenes, para los próximos que vienen, que no vean que la debilidad de la rotura es simplemente el final, sino que vean cómo también saber reconocernos en las roturas nos hace fuertes y nos hace aprender de los caminos de la vida. Tú no eres lo que te está pasando ahora, tú eres mucho más. Tú no eres solamente tus días de tristeza o los problemas de duelos que puedas estar teniendo. Tú eres mucho más y has de saber verte en esta prosperidad en la que estás también, en los momentos de más turbulencia de tu vida. Puedes encontrar grandes caminos. De hecho, en los momentos más horribles de mi vida ha sido donde más y mejor he hallado, porque he encontrado una fuerza que había en mí. Me he conocido, he aprendido, he crecido y ahí es donde he crecido y he aprendido a amarme. Tú eres como esa tinaja de plata, pero también de oro, y no dejas de ser menos válida por tener pequeñas fisuras o por no estar un día al 100%. Sigues siendo oro y sigues siendo valioso para este sistema. No te detengas, valórate y mírate con amor.